Bienvenida o bienvenido, visitante del Museo Diógenes y amante de la mierda mental que aquí se acumula. Este es un podcast que va aumentando en número de escuchas a una razón de un 200%, lo cual es bastante fácil teniendo en cuenta la estadística de números pequeños. Y hablando de pequeños, vamos a hablar de personas pequeñas, pequeñas en edad, pero no tan pequeñas como para no saber ciertas cosas. Hoy te traigo, querido, querida, un programa cuyo nombre no recuerdo y que puede ser que luego no busque tampoco, que se emitió en televisión española, se emitió en la 1, si mal no recuerdo, era un programa de verano, era un programa concurso de preguntas en el que los concursantes eran niños de entre unos 7 8 años hasta 12 14 como mucho. Y eran niños que tenían conocimientos muy amplios. Recordando este programa me he acordado también del anuncio, el anuncio que se emitió para atraer a niños que concursasen en el programa. Y eran una pareja de niños, niño y niña, en un parque, chicos, chavales, preadolescentes en todo caso, que estaban sentados en un banco y uno le regala al otro, o no sé cuál a cuál. Tiendo a pensar que el niño a la niña le regala una flor y le dice, oh, gracias, es una monocotiledonia. Y el otro, no, es dicotiledonia. Y empiezan a discutir y a pelearse. Y este era el cebo para concursar en este programa. Era un programa de preguntas, era una batería de preguntas y luego creo que había algo de habilidades que presentaba Ramón García, cosa rara en televisión española, por supuesto. ¿Cómo va a presentar algo Ramón García? Y eran preguntas de un nivel bastante avanzado en todos los campos. Yo recuerdo que en este momento hablamos de finales de los 90, primeros de los 2000, que es cuando se hizo de todo, porque se hizo de todo, se probó todo, sobre todo en televisión, que era el formato más avanzado que había, porque Internet todavía no se había desarrollado apenas. Hablo de formatos web serie flash y poco más, vídeos de 2 minutos. Internet no había desarrollado tantísimo como la televisión y la televisión estaba en su punto álgido. Era un programa en el que yo recuerdo preguntas del tipo ¿qué longitud de onda tiene la luz roja, por ejemplo? Y 4 respuestas posibles. Esto de las cotiledonias, monocotiledonias, el estilo pictórico de un cuadro en concreto. Todo esto me da por pensar, me recuerda un poco al tema anterior del podcast sobre pensar, precisamente, el podcast sobre pensar de Daniel Sanz y de Víctor Gabriel, alias Hermes Argifonte. Es un podcast en el que se propone un tema, uno de los del podcast propone el tema, el otro da su opinión, los oyentes, los escuchantes dan su opinión también, que pueden mandar sus audios, y quien ha propuesto su tema da su opinión también. Y bueno, y se abre un poquito de debate. Creo que es, bueno, es un formato bastante sano y bastante interactivo. Y en el último, penúltimo de hecho, hablaban de educación y hablaban sobre todo del fracaso escolar. Y una de las cosas que he pensado siempre respecto a la educación es que se puede exprimir un poquito más. Yo había cosas que veía en ese momento, estaba a final de la secundaria, bastante final de la secundaria, creo que no sé si había empezado ya bachillerato, y había preguntas que cuya respuesta yo no sabía y que fui aprendiendo a lo largo de bachillerato, durante la y carrera y máster, y un poquito en el doctorado, aunque en el doctorado doctorado no significa saber más de algo, o sea, no significa saber más, sino significa saber mucho de una cosa muy concreta y trabajar una cosa muy concreta, así que algo desarrollé, pero tampoco mucho más. Entonces, me llamó la atención eso, que eran niños. No tenía, bueno, yo no sé si las preguntas estarían preparadas o no. A mí no me pareció en ningún momento, también ya te digo, este programa puede hacer fácilmente 20 años de aquello. Pero me llamaba la atención esto, ¿cuál es la longitud de onda? Entre las 4 siguientes, ¿cuál es una posible longitud de onda de la luz roja? Y bueno, yo ahora mismo podría acertar, pero en aquel momento no tenía ni idea. Pero es algo que dices, es tan complicado. Pues no sé, yo quizás si eso me lo hubieran enseñado en quinto o en sexto de primaria lo hubiera aprendido. Lo que quiero decir, que muchas veces nuestros límites están antes de lo que nos pensamos. Quiero decir, nos ponemos el límite antes de saber que tenemos un límite. Y hay veces que podemos explorar, trabajar, movernos un poco, no quedarnos con lo, bueno, hasta aquí tenía que haber llegado, bueno, hasta aquí tenía que haber llegado.
Si tú explicas a un niño algo que pueda entender, aunque no le toque por edad, o sea, realmente lo que se enseña en los colegios y lo que se aprende en la vida, porque sinceramente, hablamos todos de esto deberíamos enseñar en el colegio, lo que sea, la gran mayoría de adultos no recuerdan nada de lo que aprendieron en el colegio, casi nada. Y cuando se le habla de algo del colegio, la mayoría de adultos que conozco dicen, ¿quién se acuerda de eso? Como en el colegio, lo ven como una especie de, como un pasatiempo que había que hacer, como una cosa de obligación, que en cuanto salieses de allí había que olvidarlo a toda prisa. Y no se daban cuenta, la mayoría de los que yo conozco y que responden así de esta manera, que en realidad era una formación que tenía que quedarse contigo toda la vida. Así que bueno, no hay que echarle la culpa a los colegios ni nada, pero si tú a una persona, a lo que me refiero quiero decir, no por tener más edad se tiene más capacidad de aprender algo, no por ser más grandes los niños pueden aprender cosas más complejas. Simplemente sí que es verdad que aplican conocimientos que aprendieron en cursos anteriores. Pero hay muchas veces que si a un niño o incluso a un adulto que cree que ya no puede aprender nada se le explica una serie de cosas, es posible que aprenda. Y lo estoy viendo en muchos de vosotros. En ti, por ejemplo, que me estás escuchando, no sé si en ti en concreto, pero veo muchas veces que personas que ya tienen una edad empiezan a aprender una cosa que nunca habían aprendido. Por ejemplo, yo que sé, alguien que se ha dedicado siempre a la economía, empieza a aprender idiomas. Alguien que se ha dedicado siempre a la geografía, empieza a aprender biología. Alguien que se ha dedicado siempre a la botánica, empieza a aprender estadística. ¿Por qué? Porque puedes, porque tu mente sigue dando de sí. Entonces, bueno, no te pongas ese límite. Yo tampoco quiero venir aquí a darte consejos de vida ni a parecer Mr. Wonderful, pero que sepas que eso está ahí. Y yo lo he notado, por ejemplo, mi hija cuando tenía 7 años ya sabía multiplicar, pero porque le tocaba, tampoco, o sea, no me voy a tirar el pisto aquí. Pero yo un día le hablé de las potencias y las entendió al momento. Las potencias creo que no le tocan hasta el curso que viene. O sea, pasarán 3 años desde ese momento que le hablé de las potencias, que ahora no lo recuerda, evidentemente, porque tampoco lo trabajamos, no lo machacamos, pero se lo expliqué rápidamente y lo entendió. Y seguro que si le pongo un ejercicio ahora, sabría hacerlo. Por lo menos de transformar entre expresión de potencia y expresión de factor. Es que es muy fácil. ¿Por qué muchas veces dejamos para más adelante algunas cosas, sobre todo en educación? Y creo que muchas veces, si exprimiendo un poquitito más el limón, primero, ellos no se aburrirían tanto y segundo, sacarían más jugo a muchas más cosas. Pero bueno, esto tampoco quiero arreglar el mundo, solamente me he acordado de ese programa, me he acordado de esos niños que tenían muchísimo, muchísimo conocimiento. Y como no, en este podcast, no sé por qué, con la tirria que le he tenido yo siempre a todo lo que viene oliendo a 3 media, me acuerdo de un programa de Antena 3 que es Saber más que un niño de primaria. No pienso hablar de ese programa, que también lo presentaba Ramón García en Antena 3, pero voy a hablar de la versión estadounidense de ese programa y de uno de los vídeos de YouTube que me parecen básicos para cualquier persona que quiera tener la ciudadanía de cualquier país del mundo o ser apátrida en cualquier país del mundo, debería haber visto ese vídeo. Y yo pensaba que ese vídeo era súper popular, que lo es, pero a medida que van pasando los años veo cada vez menos gente que lo conoce. Y yo te lo recomiendo tremendamente. Búscalo. De hecho, cada vez es más difícil encontrarlo, incluso en YouTube. Busca un vídeo en YouTube de Sabes más que un niño de primaria en inglés, en esta versión estadounidense. Hay un vídeo que está subtitulado al castellano. Busca Capital de Hungría, que ese es el vídeo. Es un vídeo que tiene un fragmento que a mí me parece no, tiene un fragmento que es machista, tiene un comentario que es machista del presentador, pero el resto del vídeo vale la pena. Creo que la versión en inglés es Are you smarter than a sixth grader o algo así. Si eres más inteligente que un niño de sexto o algo así, pero bueno. Busca, sabes más que un niño de primaria, Estados Unidos, capital de Hungría. Y flipa con cómo se desarrolla todo. No es solo la respuesta que da la concursante, que no sé si es famosa o no, sino también el desarrollo mental que eso tiene. Vale mucho la pena. Hasta aquí la mierda mental de hoy. Recuerda que esto forma parte de la red Manchapod, donde puedes escuchar podcasts como Sesión Golfa, el podcast de feminismo de la red Manchapod, que no creo que siempre vaya a ser el único, sino que haremos más cositas. Y en castellano tienes cosas como Cuéntame Hermosura y Atiende, aunque puedes escuchar Atiende dentro de Cuéntame Hermosura, y donde también sigue estando Una vaga idea, que eso no lo voy a borrar nunca, que eso es atemporal. Si sabes algo más
sobre este tema, si quieres comentar algo más sobre este tema o si quieres decir lo que sea, puedes hacer como hizo Sergio del laberinto de Minotauro VK. Lo de VK va pegado a Minotauro, laberinto de Minotauro VK, que me comentó el otro día, me mandó un mensajito por Telegram y me dijo, fíjate, el programa este de Constantino Romero, que primero, un respeto a Constantino Romero, porque también dijo que era una gran persona y un gran profesional, que él recordaba haber visto en casa de sus abuelos cuando era pequeño. Así que fíjate, no estamos solos, que sabemos lo que queremos. Un abrazo y cuídate mogollón. Hasta pronto.